Antes de comenzar aquello que tengo preparado para compartirlo con ustedes en esta tarde, quiero empezar orando, entregando este tiempo. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tú estás en este lugar, Señor. Está tu Espíritu Santo en medio nuestro, Señor. Y te pedimos en esta tarde, Señor, que abras nuestros oídos, abras nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor, para recibir la palabra, Señor, para afirmarla en nuestro corazón, Señor, y atesorarla y ponerla por obra, y recordar, Señor, que tú eres un Padre bueno. Declaro en este lugar cielos abiertos, tu presencia en este lugar en medio nuestro, la libertad del Espíritu Santo que se mueve, que toca cada corazón y cada vida conforme a su necesidad, conforme a sus circunstancias, Señor. Toma en cuenta a cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le doy gracias a Dios por el privilegio que me da de estar frente a ustedes para compartir una palabra. Le comentaba a Billy que de alguna manera el Señor me dijo que iba a compartir una palabra, lo que no sabía era cuándo. Hace más o menos unas 3 semanas. Y no sabía en realidad qué palabra iba a compartir, e iba buscando cuál iba a ser la palabra que sería útil para poder sembrarla en sus corazones. Y creo que el Señor me guió a este tema en particular. Así que quiero empezar preguntándoles si a ustedes les gustan los regalos. ¿Les gusta recibir regalos? ¿Sí? A todos, ¿no? Y no importa si no es el cumpleaños nuestro, pero igual recibir un regalo es bienvenido. Pues hoy quiero hablarles de un regalo de parte de Dios. Este regalo se llama gracia. ¿Y qué es esto de la gracia? Porque usualmente o frecuentemente hablamos que la gracia te acompañe, que su gracia te sustente, y muchas veces utilizamos la palabra gracia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento la palabra gracia viene del hebreo chen y el verbo chanán. Este verbo hace referencia a la bondad de Dios para con todos, para toda la humanidad. Y esta palabra gracia tiene varios significados. Uno de ellos es hallar gracia o favor a los ojos de alguien. Esto pasó en el caso de José, cuando fue llevado como esclavo porque fue vendido como tal por sus hermanos y llegó a manos de Potifar. Y entonces Potifar vio algo, yo diría la gracia de Dios sobre él. Y en el verso 39:4 de Génesis nos dice: eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal y lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Aunque José pasó muchas vicisitudes dentro de la cárcel y muchas situaciones adversas, sin embargo, la gracia de Dios estaba con él. También gracia significa favor no merecido que nos otorga alguien superior, como por ejemplo Dios. Y podemos ver algunos ejemplos, por ejemplo en Génesis 6:8, que dice: pero Noé encontró gracia o favor delante de Dios, en un tiempo en el cual mucha gente hacía todo lo contrario a la voluntad de Dios y se apartaron, ¿no? Y nadie hacía lo bueno, como en estos tiempos que sucede lo mismo, es una réplica, ¿no? Hay mucha gente que hace muchas cosas indebidas, maldades y situaciones que escuchamos y vemos, incluso a través de informativos. En Jueces 6:17 nos habla también de Gedeón. Gedeón era un hombre que estaba siendo levantado para libertar a su pueblo Israel, que estaba siendo oprimido. Pero por lo visto, Gedeón no estaba muy seguro con quién estaba hablando. Puede pasarnos, ¿no? Que Dios nos hable y no estemos seguros que Dios nos está hablando. Pues él tenía una duda al respecto. Y le dice en Jueces 6:17: si de verdad cuento con tu favor o gracia, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que realmente el Señor es quien habla conmigo.
En el Nuevo Testamento la palabra gracia deriva del griego charis y significa eso, gracia, gratuidad, algo que recibimos gratuitamente, aunque no lo merecemos. Dios decidió hacerlo así, gratuitamente, hacerte llegar el regalo de su gracia de manera gratuita. Y no lo merecemos, ninguno, pero es la bondad de Dios sobre nuestras vidas. La gracia y la salvación es un regalo de Dios. Muchos recibieron la salvación como regalo en sus vidas. Esa gracia salvadora. Efesios 2, del 8 al 9, podemos ver en la Nueva Versión Internacional que dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. La gracia es el poder de Dios que fluye a través de Jesús. Ese gran valor de la salvación. Desde el momento que vino esa salvación a tu vida, comenzó un proceso de transformación en tu interior. Probablemente muchos estemos a medio camino de toda esa transformación, pero caminando con Él, seguro que veremos ese proceso completado hasta el final, porque Él nos perfecciona cada día y Él completará la obra que ha empezado en nosotros. Fue su gracia la que te ha salvado, de manera que cuando volteas hacia atrás y miras, te das cuenta de cuántas cosas de tu vieja naturaleza has ido dejando y está siendo procesado y cambiado en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, en tu forma de hablar. Si antes tenías, por ejemplo, el hábito de mentir, pues dejas de hacerlo. Ya no utilizas el mismo tipo de palabrotas que antes solías hablar con frecuencia. Y tienes un poquito más de control sobre la ira o sobre el enojo cuando te enfadas. Hasta a veces eres más afectuoso con tu familia y tu familia probablemente lo esté notando y diga, algo está pasando con él o con ella. Es la gracia de Dios que nos va transformando. También quiero decirte que esa gracia maravillosa nos permite acercarnos a Dios con confianza. Por eso dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. Qué lindo es, ¿no? Acercarte así sin problema alguno, como un niño que se acerca a su padre. Dice el verso en Hebreos 4:16, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Qué descanso y alivio saber esto, que cuando encuentres la circunstancia más difícil, el momento más oscuro o la situación en la cual te sientas perdido o vulnerable o sientas que no puedes más, sencillamente puedes acercarte a Dios sin anuncios, sin protocolos. Y a veces me gusta imaginarme a Dios como que yo corro a sus brazos y me refugio en Él. Y realmente Él es mi descanso, Él es mi paz. Y créanme que es lo mejor. Para mí es el mejor lugar del mundo. Nada se compara a esto. Él en su palabra nos dice que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Yo quiero que lo recuerdes, que su gracia te va a ayudar en el momento más difícil, cuando más lo necesites, o tal vez cuando no haya nadie que te auxilie o te socorra. Recuerda, la gracia está ahí para ti. También nos dice que su gracia sobreabunda. En Romanos 5, 20, 21 nos dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Todos pecamos, todos transgredimos. No había un solo justo. Pero ante la magnitud de ese pecado dice, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. ¿Sabes que Dios te perdona cuando te arrepientes y te acercas a Él y le dices, Padre, me he equivocado, he transgredido contra ti, como dijo el hijo pródigo, no merezco nada de ti, hazme uno más de tus jornaleros,
Pero sabes, el corazón de Dios es tan tierno y tan bondadoso que lo que hizo fue correr, abrazarlo, hacer una fiesta, un banquete. Cuando en el mundo te dirían, deberías haber castigado a esta persona, ¿no? Por haber transgredido. Dios es tan distinto a la manera de proceder en el mundo. Y realmente una de las cosas que me cautiva de Dios es la magnitud de su amor, de su gracia y su misericordia. Eso fue algo que cautivó mi corazón. Ninguno lo merecíamos, pero fue la gracia y la bondad de Dios. Significa que tus pecados son cubiertos por la cruz a través de Jesús. Y si te digo, no importa la dimensión de tu pecado ni la cantidad de veces que has pecado, siempre puedes volver al Padre y pedirle que te perdone. Él está dispuesto a perdonarte, a levantarte, y esa gracia reconforta mucho. Podemos ver ese perdón extendido a María Magdalena, quien se fue a los pies de Jesús entre lágrimas y secando con su cabello sus pies. Pudo ver esa gracia de parte de Jesús que la hizo libre. Nos decía el pastor, de 7 espíritus fue libre por su gracia. También experimentó esa gracia una mujer que fue encontrada en adulterio infraganti. Y en esa época, una mujer que era encontrada en esa situación o en esa circunstancia merecía la lapidación, morir apedreada. Pero Jesús conocía el corazón de todos ellos y les dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y es que nadie se libra, todos pecamos. Y me encanta leer esa parte, ese fragmento en Juan 8, 10 al 11, que dice, entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. La gracia trae misericordia. La gracia no te condena ni te apunta. La gracia te perdona, te restaura, te levanta. Hay mucha diferencia a lo que hace y sucede en el mundo, ¿verdad? La gracia también nos ayuda a vencer nuestras debilidades. Yo soy frágil, soy débil. Muchas veces necesito ser sostenida por esa gracia. En este tiempo estoy sostenida por su gracia, créanme. ¿Qué se entiende por debilidades? Pueden ser limitaciones, pueden ser fallas físicas, pueden ser enfermedades, pueden ser defectos, situaciones relacionadas con tu carácter o aquellos aspectos débiles que pueden haber en tu vida. Eso es una debilidad. 2 Corintios 12, del 7 al 9, nos relata acerca de Pablo, quien fue llamado por Jesús a predicar el Evangelio. Y dice en este pasaje, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, dice, así que para impedir, dice, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Y acerca de esta espina, dice que Pablo le pidió en 3 ocasiones a Dios que se la quitara, como quizás podríamos hacer muchos, ¿no? En este caso en concreto, que es el caso de Pablo, dice en el versículo 9, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Qué sucede en el mundo? El mundo generalmente tiende a ocultar sus debilidades porque pueden pensar que es un flanco débil para atacar. Pero Pablo, contrariamente a la corriente del mundo, dice, yo me voy a jactar de mis debilidades, de ese aguijón en la carne, que tenía una función en concreto en el caso de Pablo, ¿no? Esa gracia actúa a través de Jesús y es para poner quizás en el equilibrio necesario el carácter de Pablo, porque a lo mejor ese orgullo iba a poder más. Esa gracia está disponible de manera continua para hoy y para el futuro. La tienes para ti.
Y quizás la pregunta que nos podamos hacer es, ¿cuál es la debilidad que tenemos nosotros? Quizás una adicción, no puedo dejar de fumar aunque lo he intentado. Quizás una enfermedad que lleva contigo mucho tiempo. Quizás la respuesta a una oración que lleva muchos años. Quizás el retorno del hijo pródigo. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es tu debilidad? Puede ser también algún complejo, algún defecto que tienes en el cuerpo, tu debilidad. En el caso de Pablo no le fue quitada la espina. Y se creía que esa espina podía ser una afección en la vista o podía ser una afección en el estómago, pero en realidad no se sabe cuál era esa espina. Esta espina tenía una función específica, evitar que aflore el orgullo en Pablo. Quizás podría ser la autosuficiencia tu debilidad, el orgullo, tal vez pensar que eres superior a los demás, que tienes mucha capacidad, mucha inteligencia, mucha formación. Necesitamos todos de la gracia, todos, absolutamente todos. La gracia nos sostiene para darnos la ayuda oportuna, el socorro en el momento preciso. Y a veces un diagnóstico inesperado, una enfermedad que aflora ahí de momento, cuando tú te sientes fuerte, sucede que aflora ahí una enfermedad y ves qué frágiles somos, qué débiles somos, cuán finita es nuestra vida cuando nos dan un diagnóstico inesperado. Y nos hace más conscientes de que necesitamos dependencia de Dios. Dependencia de Dios. ¿Saben? Esa gracia que nos sostiene es para darle la gloria a Él. Reconocerlo, que si hemos podido atravesar ese punto del camino es por su gracia y para darle toda la gloria a Él. Que si hemos logrado algo en la vida es gracias a Él, por Él y para Él. Parte de esa gracia yo la he experimentado en algún trayecto del camino de mi vida, ¿saben? El atravesar un cáncer no fue fácil, fue un proceso muy largo, pero también en medio de ese camino, a veces con nubes oscuras, pude ver la gracia de Dios para sostenerme en los días débiles, en los días que no podía más. Y recuerdo un día en concreto, era un día que yo había sido hospitalizada para recibir una transfusión sanguínea y había estado pasando otras situaciones difíciles en el área de salud. Y de pronto entra la médico y me dice, pues no solamente vas a recibir la transfusión sanguínea, sino que tenemos que extirparte el útero. Porque es necesario, tienes problemas y esto se tiene que hacer ya. Había estado enfrentando muchas batallas y esa noticia más me debilitó. Y recuerdo que ese día estaba visitándonos una hermana nuestra, que es María Antonia, y Olga, que ya no está aquí. Estábamos orando. Sentí literalmente atravesar a Jesús las paredes en esa habitación. Acercarse a mí, pero la presencia no solamente la sentí yo, la sintieron ellas. Se arrodillaron y empezaron a orar y darle gloria a Jesús. Y Él me recordó algo importante. Recuerda en quién has confiado, me dijo. Ten ánimo. Y esa palabra simplemente de gracia me levantó ese día. ¿Cuántos necesitamos de su gracia en este tiempo? ¿Estamos conscientes de lo que significa la gracia de Dios? El alcance de la gracia de Dios, la magnitud de la gracia de Dios. Esa gracia está disponible para todos los que quieran recibir ese regalo. Es ilimitado, no tiene fecha de caducidad. La tienen disponible para el que quiera recibirla. Lo que de gracia hemos recibido, hay que dar de gracia. O lo que gratuitamente has recibido de parte de Dios, hay que darlo de gracia, gratuitamente a los demás. Jesús estaba con los 12 apóstoles y los estaba comisionando a cada uno. Y esto nos refleja en Mateo 10, del 7 al 8. Dice, vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios.
Den gratuitamente como han recibido. En la versión Reina Valera de 1960 dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Todo aquello que hemos recibido como regalo de parte de Dios, sin merecerlo y de forma gratuita, tenemos que regalar, reproducir esa misma acción como muestra y reconocimiento de Dios a través de Jesús. ¿Qué fue lo que recibiste tú como gracia de parte de Dios? La salvación, ¿verdad? Recibiste la salvación. Anuncia el Evangelio. Por su gracia fuiste arrancado del pozo de la desesperación y otros merecen saber que hay esperanza en Jesús. Saber que hay una luz de salvación para ellos. De gracia has recibido, de gracia tienes que darlo. ¿Has sido sanado? ¿Por sus llagas has sido sanado? Pues ve y ora por otras personas que están enfermas. Recuérdales que Jesús, el mismo de ayer, está hoy presente y puede sanarlos. ¿Has sido libre? Recuérdales que pueden ser libres en Jesús y vivir una vida abundante y plena en Él. ¿Cuántas veces has tenido oportunidad de contemplar su socorro, su ayuda en momentos precisos y difíciles? O pensar que no vas a poder superar una situación como la pérdida de un ser querido. O has pasado o atravesado el valle del duelo y del dolor. O cuando continúas esperando el retorno de alguien. Mientras esperas, mientras sigues orando, mientras sigues haciendo las cosas correctas conforme a su palabra, su gracia es suficiente para sostenerte hoy, sostenerte mañana y sostenerte siempre. La gracia tiene la facultad de sostenerte las veces que lo necesites. Es el gran regalo de Dios. ¿Lo has recibido? ¿Lo has reconocido en tu vida? ¿Y has comprendido cuán bueno es Dios? Qué buen Padre tenemos, ¿verdad? Si tú no has tenido la oportunidad de conocer a Jesús y su gracia salvadora en esta tarde, quiero invitarte a ti a recibir el regalo de la salvación. Simplemente a través de una oración que tú quieras hacerlo o hacerla. Así que te pido que inclines la cabeza y oremos juntos. Amado Dios, reconozco que soy pecador, que necesito de ti. Necesito de tu gracia y de tu salvación. En esta tarde te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.